A la luz del Evangelio de San Lucas, el capítulo 6, que escuchamos en este jueves de la 23ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio nos hace pensar y nos ayuda a reflexionar sobre una pregunta fundamental. ¿Cómo puedes ser discípulo del Señor? ¿Cómo puedo ser discípulo del Señor en medio de las adversidades? Tal vez hay varios elementos que hoy el Evangelio nos ha regalado. Primero, hay que tomar conciencia. Si ustedes se fijan en el Evangelio de hoy, si ponemos un poco de atención al Evangelio de hoy, a este pasaje que hemos escuchado, veremos cómo Jesús va delineando lo distintivo del discípulo. ¿Cómo ser discípulo? ¿Cuáles son las cualidades de un discípulo? ¿Qué es diferente? ¿Por qué el discípulo tiene que ser diferente? ¿Qué es diferente de un discípulo a un no convertido? ¿Cuál es el comportamiento del discípulo y cuál es el comportamiento del no convertido? Tal vez esa frase, esa síntesis se resume en el versículo 36. Sé compasivos, como vuestro Padre es compasivo, nos recuerda el versículo 30. Al fin y al cabo, la nueva realidad del reino es la de la filiación, la de ser hijo de Dios, pero a eso hay que agregar todavía un poco más. No solamente ser hijo de Dios, sino acreditar el apellido. Ser hijo de Dios significa ser compasivos como el Padre es compasivo. Esa es la primera reacción, la primera toma de conciencia del que sigue a Jesús. Tener un corazón como el de Jesús. La segunda reacción del discípulo es cómo reaccionar frente a las agresiones. ¿Cómo me comporto yo ante un problema de agresión? El Padre ha respondido en el versículo 35. Recuerda, dice, recuerda que tu Padre es bueno con los ingratos y con los perversos. Ya hemos encontrado entonces la segunda reacción del Evangelio de hoy. La primera, ser compasivos como el Padre es compasivo. Ese es un distintivo del discípulo, del seguidor de Jesús. Y la segunda reacción es tener entonces la capacidad de reaccionar como el Padre, que es bueno con los ingratos y con los perversos. Claro, esto ya no es fácil. El discípulo lógicamente no es un palo. El discípulo es tremendamente humano y le duelen las agresiones de los otros. El discípulo es frágil y también es vulnerable, puesto que el discípulo no vive en una burbuja que no esconde a todo lo demás afuera. El discípulo vive con personas, con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo. Él tiene que aprender a vivir todas las relaciones y las dificultades que esto conlleva desde la óptica del reino. Digámoslo así, el manejo de las relaciones es el termómetro de la santidad. Esto es, del vivir plenamente como hijo de Dios. Por eso lo que caracteriza el comportamiento del discípulo es
el ambiente descrito en el Evangelio, que es la iniciativa en el amor. Un amor que salva, porque como ya vimos, hacer el bien y salvar están al mismo nivel. Para ellos se depone el sentimiento del desquite, olvidarnos de la venganza, revirtiendo todos los sentimientos negativos a las agresiones con los otros en el impulso de amor. Veamos cómo el Señor, cuando habla de que nos debemos de caracterizar en todo caso por un amor que salva, nos ha regalado hoy en el Evangelio unos imperativos en los versículos 27 y 28. Ha dicho: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldigan y rogad por los que os difamen. Son imperativos que Jesús ha dicho de las cualidades y de las actitudes que debe de tener un discípulo. ¿Cómo podría notarse? No se puede en todo caso permanecer pasivo, sino que se va al encuentro del otro para hacer por él todo lo bueno que sea posible. El amar a los enemigos, el hacer el bien, el bendecir, el rogar, es la búsqueda del bien para el otro, que está mucho más allá de mis propios deseos egoístas. El hombre viejo, como diría San Pablo, quien no ha dado el paso en el seguimiento de Jesús, siempre se va a seguir comportando bajo la lógica del dando y dando, es decir, bajo la lógica del egoísmo, bajo la lógica de se recibe palo, se da palo, pero esa no es la actitud que Jesús nos propone hoy en el Evangelio. Es la lógica del discípulo que ama mucho más allá de sí mismo. Es la lógica superando el egoísmo. Jesús no aprueba esta lógica del mundo que es dando y dando. Si tú me das, yo te doy. Si tú me das palo, yo te doy palo. Así como me has tratado, así yo te trato. Esa es la lógica pagana, esa es la lógica del mundo, pero esa no es la lógica de Dios. Pues la lógica de Dios dice: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y rogad por los que os difamen. Es todo lo contrario de la lógica del mundo. Jesús, como lo acabo de decir, no aprueba esta lógica mundana. El verdadero discípulo nunca cierra las puertas a su adversario. El verdadero discípulo se abre a las posibilidades de encontrarse. Esto no solo es posible con un corazón de padre, sino que es necesario hacer un verdadero discernimiento de la vida. Por eso vale la pena, a la luz del Evangelio, reconocer e interpretar cuál es el secreto del discípulo. El secreto del discípulo es la misericordia del Papá Dios. El secreto de esta manera de ser está en que un discípulo en Jesús se hace hijo en el Hijo. Imita el corazón del Padre. Recuerda a menudo ese versículo: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Y esos imperativos anteriores que acabamos de mencionar no se pueden vivir sino a partir de este imperativo básico, el sed compasivos. Entonces podemos decir que la raíz de la nueva manera de ser según los valores del reino está en que Dios nos habita. Lo que se busca es parecerse a Jesús, y Jesús es como su Padre. Esto es el fundamento de todo. El ser como Papá Dios
se reconoce en la bondad del corazón de aquel que no le pone límites al amor. Él es bueno con los ingratos y perversos, dice el Evangelio, que no se vuelve mezquino ni se esconde a la hora de hacer algo por quien no se lo merece. Tal vez también en el Evangelio podemos rescatar 4 nuevos imperativos que parecen que esto nos muestran el ritmo según el cual debe latir el corazón misericordioso del Padre. Hay 2 imperativos en positivo y 2 imperativos en negativo. Recuerden lo que ya nos dice el versículo 37 y 38. En negativo dice: no juzguéis, no condenéis. Y en positivo dice el Evangelio: perdonad y dad. Si ustedes se fijan bien, los 2 primeros imperativos en negativo, no juzguéis, no condenéis, muestran que hay un impulso negativo que hay que siempre saber frenar para ser un buen discípulo. Los otros 2, que es perdonad y dad, en positivo señala un nuevo impulso de salida de sí mismo para acoger y ofrecer lo que el otro, seguramente en su fragilidad personal, es causa de su propio pecado y está necesitado de compasión. Cuando se acaba el amor, comienzan todos los juicios y se dictan sentencias definitivas poniendo fin incluso a las relaciones. Pero cuando el amor está vivo en el corazón, se es capaz de superar estos momentos difíciles. No se puede ejercer la misericordia dejando de lado los juicios y más bien solamente se puede ejercer la misericordia cuando tendemos la mano al hermano frágil que tal vez no tiene la madurez de la vida cristiana. En la medida en que ejercemos esta misericordia, quedamos cada vez más llenos de la misma misericordia del Padre. No seremos juzgados ni condenados, sino más bien perdonados y colmados con sus dones. Es decir, en definitiva y en síntesis, entre más amamos, más el corazón de Dios nos habita. Esta es la vida según el reino de Dios. Y recuerden, no juzguéis, no condenéis, no, perdonad y dad. Son los imperativos que identifican al discípulo, sin olvidar que el esencial está en sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Que la gracia de esta palabra renueve nuestro camino de discípulo. Así sea. Amén.